Buenas, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la reproducción de los seres vivos y la diversidad biológica. La reproducción de los seres vivos se clasifica en tres partes: reproducción asexual, reproducción sexual en animales y reproducción en plantas. La reproducción asexual, forma de reproducción que se produce sin la fusión de células sexuales, sino por otros medios como la fisión o la gemación, etc. Tipos de reproducción asexual son fisión binaria, gemación, esporulación, equizogonía o fisión múltiple, fragmentación y los procesos de regeneración, conjugación, partenocarpia y partenogénesis. ¿Qué es la fisión binaria? Bueno, la fisión binaria o biparticipación es un mecanismo de reproducción asexual de los seres vivos unicelulares, típico de los procariontes, o sea, de bacterias y de arqueas, que consiste en la duplicación del ADN, células del individuo, como paso previo a la división del citoplasma en dos. Así da lugar a dos células hijas con idéntico material genético. Y aquí pues podemos observar lo que era lo que estaba hablando hace poquito de las etapas de la fisión binaria. Una imagen, ¿verdad? Ahora está lo que es la gemación, una forma de reproducción asexual que consiste en una división desigual del cuerpo del progenitor, requiere el crecimiento de una prominencia física luego podrá separarse y dar pie a un individuo nuevo entero, o bien permanecer al individuo y dar inicio a una colonia. Ello dependerá de la especie del ser vivo y de lo favorable de las condiciones del entorno. Aquí podemos apreciar la imagen de lo que se hablaba hace poquito, ¿verdad? De lo que es la gemación. Está también qué es la esporulación. La esporulación es uno de los principales tipos de reproducción asexual que se da tanto en el reino plantea o vegetal como en el reino fungi o de los hongos y en el reino monera. Aquí tenemos una imagen de cómo se da la reproducción por esporulación. ¿Qué es equizogonía? Tipo de reproducción asexual que se observa en el ciclo de la generación alternante de los esporosos y que consiste en la división del núcleo celular en gran número de núcleos secundarios que se rodean de protoplasma. Aquí tenemos la imagen de cómo va trascendiendo. Está la fragmentación. Los organismos se rompen en dos o más fragmentos que se desarrollan en un nuevo individuo. Ocurre en muchas plantas, así como algunos animales, como corales, esponjas y estrellas de mar. Aquí está una clara imagen que se puede notar que lo está dando referencia a una estrella de mar que al momento de quebrarse, su pedazo viene formando otra estrella de mar. Está la conjugación. En la conjugación, el ADN se transfiere de una bacteria a otra, después de que la célula donante se une a la receptora mediante una estructura llamada pilo. Se transfiere al ADN entre las células. En la mayoría de los casos, este ADN está formado de plásmidos, como se puede observar en la imagen, ¿verdad? Y seguimos con lo que son las partenogénesis. Un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada. Ocurre en invertebrados, así como en algunos peces, anfibios y reptiles. Aquí está una imagen de la partenogénesis, que se origina un organismo haploide a partir de un óvulo no fecundado, como en abejas y hormigas. La reproducción sexual en animales es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina miócesis, que es un tipo especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. La fecundación interna es la unión de un óvulo con un espermatozoide durante la reproducción sexual dentro del cuerpo femenino, y la fertilización interna, a diferencia de su contraparte, la fertilización externa trae más control a la hembra con la reproducción. La fecundación externa funciona con un organismo macho y una hembra, ambos de la misma especie. El proceso es el siguiente: la hembra pone sus óvulos en el agua, en su entorno exterior, el macho libera el esperma en el agua para que los óvulos puedan ser fertilizados. Aquí tenemos una imagen que puede dar lo que es una fecundación externa y una fecundación interna. Está la reproducción en plantas, dividida en 4 partes, que están los estolones, que son tallos verdes que crecen horizontales al tener contacto con el suelo y se desarrollan raíces que al enterrarse dan origen a nuevas plantas. Los tubérculos, tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva, almidón, desarrollan yemas que pueden dar origen a nuevas plantas. Los rizomas, que son tallos subterráneos horizontales, no son raíces que crecen
Bajo la tierra forman brotes o yemas que pueden dar lugar a plantas nuevas. Y también los bulbos, que son tallos subterráneos cubiertos por una o manchas hojas al que almacenan sustancias nutritivas de reserva que servirán para que se desarrolle una nueva planta. Y se pueden observar las imágenes en la parte de abajo. También está la reproducción de planta por estaca, que, bueno, yo creo que la mayoría sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Solo se corta una hoja. Y pues hay unos que solo se corta una ramita y se siembra en la tierra y pues ya nace, pero no es en todos los casos. Hay unos que necesitan un procedimiento un poquito más largo, ¿verdad? Y está la reproducción de plantas por injertación. Esta, pues, de esta sí no sé mucho, pero sí sé que, como se puede observar en la imagen, que cortan una de las partes, yo creo que es de la parte del cojollito a buscar la parte más gruesa. Y en algunos casos hay unos que le ponen yemas o clara de huevo, no sé cuál de las dos partes. Y está la reproducción de plantas por acodo, que está, como se nota aquí en la primera parte, se busca una plantita, ¿verdad? Y depende de la hoja, la ramita que uno quiera, pues pela la parte de allí. A todo esto uno ha preparado lo que es una tierra con ceniza y también con heces, que son bastantes para los, uno lo utiliza como, se me olvidó la palabra, pero uno los utiliza para los siembros. Y lo trata de hacer como que no quede ni muy blandito ni muy grueso, y lo pone en la parte que uno ha pelado, y para que al momento de llover o si hace mucho sol no se vaya a desplantar eso, no se vaya a caer. Algunos lo hacen con bolsa o con papel aluminio. Y como dentro de unos 18 días se abre y pues ya está la hojita raizada. Y pues aquí iniciamos ya con lo que es la diversidad biológica, que está el reino animal, reino planta, reino fungi, reino protista y reino bacteria. Tenemos lo que son las características del reino animal. Una de ellas son organismos eucariotas multicelulares con células especializadas y tejidos. Obtienen alimentos a través de la ingestación y digestación interna. Poseen capacidad de movimiento y locomoción en diferentes formas, reproducción sexual y desarrollada embrionario en la mayoría de las especies y pues muchas más, ¿verdad? Están las características de los poríferos o esponjas, que sus cuerpos pueden crecer de simetría o tener simetría radial. Tienen forma aplanada, dispersa, lobular, ramificada, compactada, similar a recipientes o tubular. Son de tamaño diverso, miden desde 1 centímetro hasta 2 metros de diámetro. En las imágenes se puede mostrar, ¿verdad? De lo que acabo de decir. Están las características de los sedarios, que tienen una simetría radial, fibras musculares en el epitelio y reproducción asexual y sexual. Podemos notar una de las imágenes al lado derecho. Están las características de los platelmintos, que son simetría bilateral, sistema digestivo incompleto, quiere decir sin ano, y ramificado, digestión intra y extracelular. Están las características de los nemátodos, viven en una gran variedad de hábitats, su tamaño varía, cuenta con un cuerpo alargado y redondo, que lo podemos notar en la imagen del lado derecho. Y las características de los anélidos: tienen un cuerpo blando, ya que carecen de esqueleto, pueden vivir en diferentes ambientes y presentan simetría bilateral. Y pues las características de los moluscos, que pueden tener conchas con una o dos valvas, se mueven por un pie molusco de diversas formas y respiran por pulmones o por branquias. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Juan Fernando García Mendoza. Yo voy a seguir a continuación de lo que tiene mi compañera. Vamos a ir con las características. Bueno, características de los antrópodos. Tienen segmentos articulados, apéndices y un exoesqueleto. Tienen respiración tranquial o respiración branquial. Algunos tienen glándulas venosas. Siguiente, por favor, compañera. Característica de los platelmintos. Todos son marinos, no tienen cabeza, cerebro ni segmentación. Epidermis a menudo con espinas y pediceriales. Característica de los cordados. Presencia de notobardo, cordón nervioso tibular, simple y dorsal. Hendiduras branquiales faríngeas. Simetría bilateral, cuerpo segmentado. Cola postnatal.
Características de los peces. Son animales vertebrados acuáticos, respiran a través de branquias, perdón. Tienen la piel cubierta de escamas. Características de los anfibios. Viven en agua y tierra, tienen piel húmeda y permeable. Algunos tienen glándulas venosas. Características de los reptiles. Tienen escamas en la piel, ponen huevos, poseen mandíbulas fuertes. Características de las aves. Son de sangre caliente, la mayoría vuelan, su piel está cubierta de plumas. Características del reino vegetal. Organismos eucariotas multicelulares, fotosintéticos y productores de su propio alimento. Células con pares celulares de células, con paredes celulares, perdón, de células. Proporcionando soporte y protección. Capacidad de convertir luz solar en energía a través de fotosíntesis. Reproducción tanto sexual como asexual en diferentes especies. Variedad en tamaño y forma, desde pequeñas hierbas hasta grandes árboles. Importantes en producción de oxígeno, absorción de dióxido de carbono. Raíces, tallos, hojas especializadas para obtener nutrientes y realizar la fotosíntesis. Contribuyen a la forma de hábitats y la conversión del suelo. Adaptaciones para sobrevivir en diversos ecosistemas terrestres y acuáticos. Esencia en la cadena alimentaria. Proporciona alimento y refugio a otros seres vivos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos unas imágenes con unos ejemplos de la Urba lactuca, estrella linguini, y todas esas son acuáticas, o por así decirlo, acuáticas y terrestres. Siguiente, por favor. Características de los briófitas. Planta pequeña de poco milímetro o centímetro. Ligadas al ambiente húmedo, la planta principal es el gamatofito. Características de los ecteridofitos. Viven en lugares húmedos y sombrios. Perdón. El tallo recibe el nombre de rizoma y las hojas frondes, hojas divididas en frondes. Características de las plantas gimnospermas. Producen semillas, tienen un tejido vascular muy desarrollado, son uno de los grupos vegetales más grandes. Siguiente, por favor. Características de las angiospermas. Forman un grupo más extenso del reino de las plantas, tienen flores de vinos colores para atraer a los animales en la fertilización. Tienen la raíz, tallo, hojas y flores y semillas. Características del reino fungi. Organismos eucariotas heterótrofos. Obtienen nutrientes descomponiendo más organismos. Poseen paredes celulares de quitina distintivas del reino. Reproducción por esporas sexuales o asexuales. Incluyen hongos unicelulares y multicelulares. Características de los babiohomicetos. Este filo es el más evolucionado y es el más conocido. Poseen hifas sectadas, dicarióticas, perdón. Tienen un poro entre las hifas llamadas dolipero. Características de los ascomicetos. Viven en un amplio rango de hábitats, como todos los hongos. Las paredes de sus hifas contienen quinita. Son organismos pluricelulares, menos las levaduras que son unicelulares. Características de los glomeromicetos. Micelio de hifas conocíticas, parquet con quitina, quitosana y ácido poliglucurono. No se ha encontrado reproducción sexual, solo reproducción asexual. Simbiotes obligados de plantas terrestres formadas endomicrocinas, microrrizas. Características de los zigomecitos. Predominante anchas. Reproducción sexual por cigosporas. Pueden hallarse hongos tan frecuentes como moho negro de pan. Características de los quitridinocitos. Son terrestres o acuáticos, saprobios o parásitos de plantas, insectos u otros hongos. Producen células móviles en algunos momentos de su ciclo de vida. Características del reino protista. Organismos eucariota unicelulares o multicelulares, siempre con células especializadas, diversas en tamaños y formas, incluyendo algas, protozoos y mojos. Algunos son fotosíntesis, mientras que otros son heterofotos. Viven en ambientes acuáticos. Características de la reproducción asexual y sexual, dependiendo de la especie. Pueden formar colonias o estructuras multicelulares simples, importantes en cadena alimentaria como base de la red trófica. Dificultad para clasificar y categorizar debido a su gran diversidad y características. Características de los ciliados. Pertenecen al grupo de los protozoos. Su superficie aparece cubierta de cilios, alineados regularmente, con lo que se mueven de forma activa y veloz. Tienen dos núcleos, macronúcleos y micronúcleos. Es el mayor y más homogéneo. Características de los flagelados. Pertenecen al grupo de los potosos. Son similares a los ciliados, pero mucho más largos y gruesos.
Su principal misión es desplazarse a las células. Son menos numerosas que las cilios en las células que los poseen. Característica de los acordinos. Pertenecen del grupo de los potozonos. Son eucariotas, son unicelulares, ni tienen boca ni sistema digestivo. Característica de los emposorarios. Emporosorios, perdón. Pertenecientes del grupo de los potozoos. Tienen un solo núcleo, no tienen cilios o flagelos, excepto algunos microgametos. Movilidad por ondulaciones o deslizamiento del cuerpo celular. Características de las algas unicelulares. Poseen una célula, son fotosintéticas, viven en un lugar donde hay periodos prolongados de luz solar. Características de las diatómeas. Pertenecen al grupo de las algas. Algas pardas o eucariotas. Se encuentran en todos los ambientes donde existen humedad y agua, unicelulares. Características de los dinoflagelados. Pertenecen del grupo de las algas. Son fotosintéticas, poseen clorofila, unicelulares, tienen pared celular. Características de las eugenas. Pertenecen al grupo de las algas. Unicelulares, su célula es muy flexible, son verdes con manchas ocular rojas. Algas pluricelulares, algas verdes, su color es debido a que tienen clorofila. Algas pardas, el pigmento es color marrón amarillento. Algas rojas, el pigmento que utiliza para hacer la fotosíntesis es de color rojo. Siguiente, por favor. Bueno, una imagen de las algas que acabo de mencionar, de las clorofitas, algas verdes, feofitas, algas pardas, rodofitas, algas rojas. Características de las bacterias, microorganismos unicelulares, procariotas, y presentan en diversos ambientes. Tienen diversas formas como esferas, alargadas o en forma de bastón. Pueden ser beneficiosas o patógenas para humanos, animales y plantas. Tienen una pared celular que les proporciona, protección y forma. Reproducción asexual por diversión celular. Les permite multiplicarse rápidamente. Capacidad de adaptarse a diferentes condiciones y sobrevivir en ambientes extremos. Juegan un papel importante en los ciclos biogequímicos, como el de nitrógeno. Características de la bacteria Salmonella. Es un bacilo gran negativo. No forman esporas, reducen los nitratos. Siguiente, por favor. Características de la bacteria Streptococcus, perdón. Coco gran infiles, forma esférica, perdón, y con un diámetro inferior a 2 micras. Se suele agrupar formando cadenas de 2 diplococcus o más bacterias. Características de las bacterias. Clostridium. Bacilos grandes de gran más. Producen esporas presentes en suelos, tracto alimentario y haces. Y bueno, hasta aquí se ha sido todo y muchas gracias.